En el capítulo 24, segunda de Samuel, dice que Jehová incitó, en Crónicas capítulo 21 dice que Satanás fue. Si miramos en, ¿quién tiene Santiago capítulo 1, 13 y 14? Vamos a tener que comenzar a practicar con la Biblia, ya que cómo encontrar los textos. Santiago está después de Hebreos en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar que lo tengamos porque es necesario que todos compartamos la palabra y la leamos en el nombre de Jesús. Porque esto contesta un poco esta parte de quién fue. Gloria al Señor. En el verso 13 de Santiago capítulo 1, gloria al nombre de Jesús, dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado De parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Espero esto le traiga luz. Cuando alguien le pregunte a usted, pero ¿fue Jehová o fue Satanás el que incitó a David? Dice la palabra que Dios no tienta a nadie ni es tentado de nadie. La respuesta es que Dios permitió que Satanás tentara a David porque David había pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? Si alguien puede en la lectura me puede decir, ¿cuál fue el pecado que cometió David en lo que leímos? Bueno, leímos, gloria al Señor, leímos que David censó al pueblo, y el pecado que cometió David fue censar el pueblo. Y ese es el tipo de pecado sobre el cual dice la gente, no puedo ver por qué esto era un pecado tan grande. Si usted mira en el libro de Crónicas, se relatan las crónicas, las historias que sucedieron con el pueblo de Israel, pero aquí recalca que este pecado fue de sobremanera grande. No recalca lo que hizo David antes cuando pecó, pero sí este pecado. ¿Por qué es tan grande el pecado que cometió David al censar el pueblo? Yo le llamé a un pastor, me dijo, bueno, que hay quienes piensan que la falta estuvo en que censar también a los menores de 20 años que tenían talla y fuerza suficiente para llevar armas. O sea, parece que unos dicen que mandó censar también a aquellos que no debían de censar. Hay otras versiones, otros dicen que el pecado estuvo en no requerir el medio ciclo que se pagaba para el servicio del santuario siempre que se censaba el pueblo. Cada vez que se censaba el pueblo hay un texto, no se lo voy a dar porque no es una escuela dominical, si quieren se lo doy al final. Había que dar un medio ciclo, gloria al Señor. Otros decían que David lo hizo con el objetivo de imponer un tributo a la nación, pero que no, otros están en desacuerdo, ya que David no estaba inclinado a pedir tributo. Hay otros que dicen que la falta estuvo en que no había recibido orden de Dios para hacerse este censo, porque ellos vivían bajo teocracia y solamente Dios era el único que debía saber cuántos hombres que podían sacar espada tenía el pueblo de Israel. Entonces también hay otras versiones para que vea cómo son los teólogos. Ellos comienzan a decir una y otra cosa. Dice que hay incluso quienes opinan que fue una afrenta a la antigua promesa que Dios había hecho a Abraham de que su descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. O sea, algunos dicen que de pronto Dios se tomó esto como un pecado porque Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas.
Pero aquí David estaba contando las personas. Otros dicen que, gloria al Señor, la opinión más probable es que David hizo el censo con espíritu de vanidad y arrogancia y ser además la usurpación de un derecho divino. O sea, otros dicen que fue arrogancia de David. Yo le titulé a este mensaje pecado de incredulidad. ¿Y por qué? El pecado de incredulidad es un pecado más grande que cualquier pecado que puede existir. Porque nosotros como cristianos estamos de acuerdo que es pecado adulterar, amén. Amén. Es pecado fornicar, Amén. es pecado robar. Amén. Pero muchos de nosotros descuidamos el pecado de incredulidad. Es posible que entre por esa puerta una persona, si entra un borracho, nosotros lo juzgamos y decimos, es que él está borracho. Y los borrachos, tenemos textos que hablan de que los borrachos no heredarán al reino de los cielos y los juzgamos. Pero puede entrar una persona con incredulidad y no nos damos cuenta. El pecado pasa desapercibido, pero Dios lo conoce. Puede de pronto una persona confesar que es incrédulo, pero para nosotros quizás no es tan grave como cuando una persona fornicó, adulteró, robó o violó los mandamientos del Señor. Y aquí vamos a mirar que por qué es tan fuerte el pecado de incredulidad. David le dijo a Joab en el verso 2, le dice a Joab y a los príncipes del pueblo, y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y si usted sigue leyendo la palabra, dice que Joab le dice, se pone incómodo y le dice a David que Dios te añada 100 veces la cantidad de gente que tiene el pueblo, pero Dios nos libre de hacer esto. Pero prevaleció David como rey. Y Joab se fue a censar el pueblo. Y se fue a censar el pueblo Joab. Entonces, nos preguntamos por qué es tan peligroso el pecado de incredulidad. Porque es que David ya no estaba deleitándose en el Señor, sino que se deleitaba en sus logros. David quería saber cuántos hombres de espada tenía él. David ya estaba en paz, ya había vencido los gigantes. Si usted lee en 2 de Samuel, capítulo 21, se da cuenta que por eso dice otra vez el Señor se puso, le dio ira contra el pueblo de Israel, porque Saúl se había ido contra los gabaonitas y los había tratado de matar a todos y destruir, sabiendo que Josué había hecho un pacto con ellos, de permitirles morar con ellos. Pero este pecado es tan grande porque cuando cuentan el pueblo, cuentan más o menos 1.600.000 personas. En el censo que hizo Moisés se contaban más o menos 600.000 personas, queriendo decir que David tenía muchas más personas, muchos más, contaron los hombres que podían sacar espada. ¿Y por qué es pecado la incredulidad? Porque David, cuando era un pastor, era un niño, se enfrentó frente a un gigante llamado Goliat. Ustedes se acuerdan de esa historia. Y David, cuando ve a Goliat, David solamente tenía en sus manos, ¿qué tenía en su mano? Una honda y 5 piedras. Y había un gigante que estaba hostigando el pueblo por mucho tiempo. Pero David no se puso a pensar ni a contar cómo hacía él, ni a hacer números, cómo hacía para vencer al gigante y todos aquellos filisteos que estaban ahí. David solamente podía contar con el poder de Dios. David solamente tenía el Todopoderoso del lado de él. David solamente tenía 5 piedras y una honda para luchar contra aquel gigante y miles de soldados que estaban en contra del pueblo de Israel. Entonces el pecado está en que David confió más en sus fuerzas. David confió más en su dinero. Quizás ya tenía mucho oro. Quizás alguien venga a la congregación con una gran necesidad, pero diga, si mañana no voy a trabajar, no puedo pagar la renta el mes que viene. Eso es incredulidad.
porque mi Dios es mi sustentador, y cuando Dios nos bendice, nos va a bendecir a nosotros con o sin trabajo. Dios está sentado en su trono, a Él sea la gloria. Por eso yo quiero decirle a la congregación que tenemos que dejar la incredulidad, que dejemos de ser incrédulos, que sepamos que para Dios, para el Dios que predicamos en este lugar, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para Él no hay nada imposible, porque Él es el Todopoderoso. Si usted tiene una situación difícil en su familia, no sea incrédulo, crea que Dios puede ayudarle, crea que Él puede bendecirlo. Si usted tiene una situación difícil como la tuvo David en aquel tiempo, que se enfrenta contra un gigante, tenga esa fe que tuvo David cuando era niño, tenga esa fe y crea que cualquier gigante que se levante contra ti, el Señor le dará la victoria en el nombre del Señor. Bendito Señor Jesús. David le dijo a aquel gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Señor. Amén. Y es en el nombre de Jesús que la iglesia va a vencer. Aleluya. Yo me alegro mucho. Yo no sé, estaba yo hablando con nuestra hermana María y me dice: ¿cómo le parece que yo me ha contado que ella un día estaba, voy a refrasear lo que ella me dice, estaba caminando, vino un carro contra ella y ella invocó el nombre de Jesús, y ahora la vemos aquí alabando al Señor, porque hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido milagros de parte de Dios? Amén. Amén. Y esos milagros que usted ha recibido, sepa que ese Dios que le hizo el milagro en ese tiempo todavía está sentado en su trono. La mano de mi Señor no se ha cortado. Él todavía es Dios todopoderoso y en Él estamos nosotros confiados. Bendito sea el Señor. Por esa razón escogí este tema el día de hoy, porque me da mucho temor el que muchas personas a veces vengan a la iglesia, pero no sepan a quién les sirven. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. Le servimos a un Dios misericordioso, un Dios que la palabra dice a veces somos tan injustos. En Lamentaciones capítulo 3:22 dice la palabra que por la misericordia de mi Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, dice la palabra del Señor. O sea que si usted está aquí en este lugar, es por la misericordia de Dios. Y si usted ayer, en alguna razón, haya pasado lo que haya pasado, la misericordia del Señor es nueva este día. Y por esa razón tenemos que alabar y glorificar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Bendito Señor Jesús. Aleluya. Una vez David confesó que había pecado, que le había faltado fe. Nosotros podemos mirar un salmo que dice, Salmo 118, 8 y 9 dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Escuche, no confíe tanto en las personas. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Olvídese usted, a veces estamos esperando que de pronto el presidente saque una ley. No, confíe en el Señor, porque Él abre puertas que nadie puede cerrar, y Él puede abrir puertas que nadie, gloria al Señor, Él puede abrir puertas que nadie podrá cerrar, y Él abrirá puertas que nadie, gloria al Señor, como dice, Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. O sea que si usted confía en el Señor le va a bendecir. Se me viene un texto a la mente, gloria al Señor. Jeremías capítulo 17, verso 5. Mientras yo predico a veces, el Señor, digo, gloria al Señor, tengo que decir esto, porque es necesario que usted, hermano, sepa que dice: maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Cuando usted está de pronto dependiendo de un ser humano, usted tarde que temprano se va a llevar la sorpresa de que no le va bien. Coloque su confianza en el Señor. Amén. Y si alguien tiene Jeremías 17, si me lee el verso 7, dice: bendito el varón. ¿Quién tiene Jeremías 17, 7?
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. O sea que si nosotros confiamos en el Señor, vamos a ser ¿qué? Bendecidos. Benditos. El Señor nos va a bendecir si nuestra confianza está en Él. Si de pronto el domingo usted dice, no, es que yo me tengo que ir a trabajar porque o si no, no voy a poder tener ahorros. Usted está colocando su confianza en el dinero. O de pronto usted dice, no, es que si yo no voy donde el doctor, no, escuche, el Señor es nuestro sanador. No podemos tener temor de lo que el hombre piense contra nosotros, porque el Señor es el creador, Él es nuestro protector, Él es todo en nosotros. Jeremías 20, 11 al 13 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón. Vea yo tu vergüenza, tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Gloria al Señor. Y lo que hacemos aquí, cantamos y alabamos al Señor, porque Él es nuestro sustentador. Gloria a Dios. Y para de pronto mirar unos versículos más aquí y ya cerrar, venga, yo, gloria al Señor, coloco esto aquí. Déjeme decirle que hay unos textos que me llaman la atención. En el verso 8 del capítulo que leímos, Crónicas capítulo 21, vamos a leer el 8 para que usted se haga una idea de lo que pasa aquí. Gloria al Señor. En el verso 8 David reconoce su pecado. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Es necesario, hermanos, que a veces personas se preguntan, cuando usted lee el Antiguo Testamento, yo les voy a regalar esto. Para leer el Antiguo Testamento vamos a leer una porción de escrituras en 1 Corintios 10. Porque muchas personas leen el Antiguo Testamento y lo leen de pronto como referencia, como historia. Esto ya lo he dicho aquí varias veces y es necesario que usted lo entienda. Leer el Antiguo Testamento, 1 Corintios 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11, 1 Corintios 11, y estas cosas les acontecieron, hablando de aquellos patriarcas y profetas. Hablando del Antiguo Testamento, dice 1 Corintios 10, verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y quiénes estamos en los fines de los siglos? Nosotros. ¿Cuál es? Estaba yo mirando. ¿Cuál es entonces, cuando leemos esta historia, el mensaje que Dios nos da a nosotros? Porque ya ellos pasaron eso, pero ahora a nosotros como iglesia, usted como lector de la Biblia, vamos a mirar. En el verso 8 tenemos que arrepentirnos, así como lo hizo David, se arrepintió. En el verso 12, el Señor le da 3 cosas a David para escoger. O sea, gloria al Señor. Cuando una persona peca, tiene que entender que Dios lo va a pasar a veces por juicio. Verso 14 dice que murieron 70,000 hombres, escuche, qué pesar, de 70,000 hombres a causa de ese pecado que cometió David, de censar el pueblo. ¿Por qué lo censó? ¿Cuál era el pecado? La incredulidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. David ya no estaba confiando como ese niño que confiaba en el Señor con todo su corazón. Ahora estaba confiando en aquel 1,5 millones que tenía de hombres con espada. Nosotros no podemos confiar en el hombre, ahora confiamos en ¿quién? En Dios. Bendito Señor. Algo que me llama la atención en el verso 18. Verso 18, que Él construye un altar. Nosotros, el mensaje de hoy está inclinado más a que usted deje la incredulidad y confíe en que Dios es todopoderoso.
que si Dios no ha contestado su petición, quizás es porque Dios contesta de tres maneras. ¿De cuáles tres maneras contesta Dios? A veces dice sí, a veces dice no, y Dios a veces dice después. Amén. Tienes que meterte en el Señor a pensar, quizás no es el tiempo, o quizás no es la voluntad de Dios, o Dios de pronto tiene esa bendición para mí y en el momento no me es de bendición, pero de pronto más adelante. Amén. Tienes que mirar eso. Entonces debemos de pedirle perdón al Señor si hemos fallado. Tenemos que hacerle un altar al Señor. Y entonces algo muy importante en el verso 24. Verso 24. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán. Ornán le dijo a él que le iba a vender, que le